En la entrevista que Majul, Rossi y Trebuch le hicieron a Javier Milei, desgranamos un poco la cuestión económica, vimos el tema Lali, que sigue siendo trending topic por esta cuestión, pero vemos un poco de política. La pregunta es, ¿hay acuerdo parlamentario, político, de alianza o qué entre La Libertad Avanza y el PRO? Mirá lo que decía Milei. Haciendo una convergencia, una alianza, una fusión con Macri, Patricia Bullrich, el PRO o lo que represente eso. ¿Qué es lo que yo dije sistemáticamente previo a meterme en la política? ¿Qué fue lo que yo he presentado aún antes de las PASO? Era, ¿por qué no vamos todos juntos? Vamos a hacer una interna, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Se parece a eso. Una de las cosas más maravillosas que pasó en la Cámara, por lo cual estoy muy agradecido del trabajo que hizo Cristian Ritondo, es que él logró abroquelar todo su bloque apoyando las ideas del cambio. Así es. Entonces, si ustedes se fijan, eso ocurrió solo, espontáneamente. Entonces, digo, yo veo que evidentemente va a haber una convergencia. Va a haber convergencia. A mí me parece que no es inocente decir Cristian Ritondo, que suena como un eventual presidente de la Cámara de Diputados, del macrismo, no sé, bullrichismo, porque ahí hay un ruido. Sheila Bilker es una analista política que siempre tiene la generosidad de venir. ¿Qué haces, Sheila? ¿Cómo estás? ¿Qué viste? Primero, en general, ¿qué viste de la entrevista de anoche? Bueno, una entrevista, te diría, Milei recargado. Te diría, tócala de nuevo, Sam. ¿No? Claro, Digamos, en cierto sentido, porque hay una cantidad de elementos que son recursivos, son recurrentes. Creo que acá hay algo nuevo que escucho por primera vez, que es tratar de darle sentido al esfuerzo, ¿no? Digamos, yo pensaba, digo, todos los gobiernos en general piden un esfuerzo. Y la frustración, cuando un gobierno fracasa y otro gobierno fracasa y otro gobierno fracasa, bueno, es difícil de sobrellevar. Creo que la dificultad que tiene hoy el presidente de seguir sosteniendo la popularidad, y eso significa bancarse el sacrificio, ¿no? Digamos, claro. Entonces, bueno, creo que lo nuevo es, esta vez tiene sentido, esta vez tiene sentido, ¿no? Digamos, hay como una, que creo que es el cierre de la entrevista, ¿no? Vamos a salir adelante. Y me parece que es algo novedoso y creo que es también un atolladero, ¿no? La gran dificultad que tiene hoy el oficialismo. Otro elemento que me pareció ahí, digo, que empiecen a verse, me parece, con un poquito más de claridad cómo son los movimientos, ¿no? Digamos, al presidente le sirve un esquema dual, ¿no? Digamos, de contraste fuerte, claro. Te diría un contraste rabioso, ¿no? Digamos, sí, entonces, sí. En ese sentido, digamos, viste que trató la idea del consenso como una pus, ¿no? Digamos, trató la idea del consenso como una estafa. Bueno, por supuesto hay un tiro por elevación para Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, claramente, viva el consenso, carajo. Pero más allá de lo de Larreta, lo que me parece ahí, bueno, complejo, complicado, difícil, es que el consenso es necesario en la vida democrática. Un esquema democrático dual, de contraste, simplificado, es también una simplificación del esquema democrático, ¿no? Digamos, yo te diría una democracia de baja intensidad. Aparte, no te deja salida, porque la confrontación dual rabiosa, robaré tu término, ante la frustración no te da salida dentro del sistema. Lo tenés que buscar por... Yo comparto, me gusta mucho eso. Yo lo trataba de decir que me pareció que fue una nota más que técnica, es decir, dolarización, cepo, disuelvo por decreto los fideicomisos. Era como una... Volvamos a ponerle la mística de... O sea, era como más mística que técnica, me pareció. Sí, absolutamente. O sea, yo te diría político 100%. Sí. O sea, política 100%. Hay también ahí, viste, digo, y una cosa actitudinal, ¿no? Digamos, ¿cómo fue el encuentro con el Papa? ¿Podés creer que se me acercó? ¿No? Digamos, una cosa de una figura... te diría muy empardada, si querés, con el ciudadano medio, que reconoce jerarquías, que, ¿no? Digamos, o sea, hay como una cosa, yo te diría un rasgo inesperado, si querés, para un presidente, claro. O esas pequeñas interjecciones que pone que es, hey, vamos,
¿no? Digamos, Sí, sí, muy que es- clásico. Mire, déjame que lo sumo a José del Río, el secretario general de la redacción de La Nación. Qué bueno tenerlo de vuelta. Buen día, Nación, amigo. ¿Cómo está usted? Muy buen día, ¿cómo estás, Luis? Un Muy beso bien. para Gila también. Igual para nosotros. Te quisimos recibir directamente con la nota de 1:04 de Majul Rossi Trebuch. Estoy conversando con Gila, con Cecilia. Te sumo. ¿Qué viste? ¿Qué hay ahí? Mirá, los escuchaba con mucha atención y coincido con lo que decía Gila respecto de esta situación, o donde cada gobierno le suele pedir a la gente un esfuerzo, ¿no? Recordemos en la época de Macri se hablaba del segundo semestre, brotes verdes, la idea de la luz al final del túnel y demás, pero creo que hay un cambio, y un cambio de paradigma respecto de la sociedad también, que es la primera vez que un presidente llega al poder con tanta realidad en campaña, ¿no? Digo, hoy te pasa y te debe pasar también a vos, Luis, con la gente, digamos, con los que están trabajando en un estacionamiento, en distintos lugares que te dicen, uy, qué difícil está todo, y cuando uno les dice, sí, la situación económica es pero muy complicada, la respuesta suele ser, bueno, pero en este caso nos avisaron que iba a ser así. La pregunta ahí es, bueno, hoy con todos los aumentos que estamos viendo, con este número del 20% de inflación, que es cierto, marca una tendencia a la baja, pero sigue siendo una inflación récord a nivel global, es, bueno, ¿cuál es el umbral de paciencia que tiene la gente con él? Me avisaron, y hasta cuándo ese me avisaron va a ser funcional a la gobernabilidad, ¿no? A mí me parece central lo que vos estás planteando. Es decir, ok, nos avisaron, sabemos del caos anterior, tenemos que... Ahora digo... antes se decía luna de miel cuando yo era joven y ustedes no habían nacido todavía. Digamos, ¿hasta cuánto banca esta situación? 26, el mes que viene con suerte 15, jubilados. Hoy decía Andrea Falcone, más de 6 de cada 10 jubilados va a cobrar 160.000 pesos. ¿Y qué percepción tenés esto, José, de hasta dónde banca? Bueno, ahí el dato, y vos decías recién que la nota no fue tan técnica, sino que fue más de sentido común, claro, o de empatía, como lo decía Gila con... Yo la vi como sentimental, o sea, la cosa era asucemos de vuelta lo que nos permitió ser la Libertad Avanza e ir en contra de la casta. Bueno, hoy se da una particularidad, que es que el modelo económico, y esto sí puede sonar un poco técnico, pero no lo es tanto, está directamente anclado al dólar, ¿no? Todas estas proyecciones que dan los economistas respecto de cómo va a ir cayendo la inflación, eso se da siempre y cuando no haya una nueva devaluación que vuelve a correr el arco y el tablero. Entonces, se da esta particularidad donde un Milei dice, bueno, el plan de dolarización en el mediano plazo sigue, pero también la paradoja que es que vos no podés tener una devaluación en el corto plazo porque te rompería todo el esquema de expectativas positivas. Claro. Algún gol el gobierno tiene que meter en el corto plazo como para que esa luz, entre comillas, le dé cierto alivio al que hoy está haciendo un esfuerzo, que es toda la sociedad, ¿no? Súper atinado. La quiero dejar a Cecilia, pero digo, Gila, misma pregunta. Hay luna de miel, no sé cómo se llama ahora. ¿Cuánto banca? Ok, o sea, hagamos el esfuerzo, todo esto. ¿Cuánto banca? Mira, velocidades distintas. Velocidades distintas. Una velocidad la de la política, otra velocidad la de la ciudadanía, otra velocidad la de el bolsillo, ¿no? Digamos, el acompañamiento, la adhesión política, la del bolsillo. Yo creo que son variables que, bueno, son distintas, digamos, ¿no? O sea, el esfuerzo ciertamente se ve, se siente, nosotros lo relevamos. Y sin embargo, todavía el acompañamiento es muy alto. Nosotros hoy seguimos teniendo los mismos números, ¿no? Digamos, en muchos casos la hipótesis era, después del proceso fallido de la ley, era de esperar que el gobierno baje un poco, que la figura de Milei decrezca, y a la inversa lo que vemos es que se sostiene, que ese, yo te diría, ese apogeo de la popularidad en la que está el presidente a poco más de 60 días de haber asumido, se sigue sosteniendo, ¿no? José, ¿qué ves de esto que él dijo es inexorable, la convergencia, no quiero meter una palabra que no corresponda, entre el PRO o el macrismo y el bullrichismo y la Libertad Avanza? Que es inexorable, que para que eso ocurra tiene que entrar más la política tradicional, digo, porque cuando vos chequeás esta información, digo, chequeás me refiero, vas un poco a las fuentes, ¿no? Entonces le preguntás a los principales dirigentes del PRO qué significaría este tipo de alianza. La propia Bullrich habló de más espuma hoy que realidad, digo. Sí. Para que eso ocurra necesitas entrar en la política tradicional,
que es la que el presidente denosta. Entonces, para que esa alianza realmente sea efectiva, vos no podés pedirle a un bloque que respalde al oficialismo sin ser parte del gobierno, al menos conforme a la lógica de la política, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen en el PRO? Perfecto, sí, estamos para avanzar, pero a cambio tenemos que tener cierta preeminencia o un lugar en el Poder Ejecutivo. ¿Qué te dicen los libertarios? No, esto nos interesa exclusivamente en el Poder Legislativo. Entonces, si no hay, en este caso, algún punto de intersección, no vamos a decir la palabra consenso porque hoy la asocia el presidente con el larretismo, digamos. Dios mío, pero consenso, malas palabras en este programa no, ¿eh? No, si no hay algún tipo de acuerdo, y acá te pongo un signo de interrogación también adicional respecto del futuro, y se suelen enojar los libertarios, pero lo mismo que charlábamos de la economía, hay un punto en el cual hoy, como el sentimiento del país sigue siendo anticasta y lo lleva al presidente a estar enojado con los políticos tradicionales, le es funcional en enojarse con los gobernadores, pero en el mediano y largo plazo, si no tenés avances concretos en materia de política y acuerdos a nivel nacional, eso le va a impedir avanzar, ¿no? Entonces, digo, entra la misma lógica de la paciencia o de la luna de miel que vemos en materia económica, en materia política. ¿Hasta qué punto no llegás a un acuerdo político para poder llegar adelante con lo que planteó el propio presidente desde el Vaticano? Sí, en esa línea de este acuerdo, ¿no?, que se está buscando, mi pregunta era si quizá lo que vimos ayer, la cuestión que vos remarcabas, Gila, tan actitudinal, tan de reforzar el discurso madre, si se quiere, de la libertad avanza, no tenía que ver quizá con que ante la posibilidad de la fusión con el PRO quedara como desdibujado el espíritu libertario o la sensación de que, bueno, tuvieron que recurrir a un acuerdo con la oposición para tener mayor gobernabilidad. Mira, no lo termino de ver porque hoy el votante de Milei y el votante de Bullrich, ¿no? Digamos, uno puede decir el votante violeta y el votante amarillo, ¿no? Digamos, tienen un comportamiento muy similar en cuanto a aprobación, rechazo, postura ante los dilemas. Por ahí hay una pequeñísima diferencia, pero te diría que mayormente son electores muy empardados que están en busca del cambio, que quieren que haya un acompañamiento para ese cambio, ¿no? Digamos, por supuesto hay un segmento que ya fugó, es pequeño, ¿no? Digamos, eso también existe, eso también es cierto. Hay un porcentaje de los electores del 56% que hoy dicen, bueno, me arrepiento, si fuesen de nuevo las elecciones, y acá seguro que no sé, por ahí voy al blanco, digamos, pero hay un porcentaje muy pequeñito de fuga, eso está, pero en general te diría que el comportamiento del votante de Bullrich y del votante de Milei, que confluyeron en el balotaje, bueno, hay como una voluntad de empoderamiento de la figura presidencial. Y creo que esto también es parte, yo te diría, del desafío que se impone el propio gobierno, ¿no? Digamos, ayer yo creo que Milei lo blanqueó abiertamente, ¿no? Digamos, la discusión en el Parlamento de alguna manera era un sale o sale. Si salía la ley, fantástico. Y si no sale la ley, pues bien. Hubo, yo te diría, como una especie de, él dijo, ordenar el espectro político. Y ordenar el espectro político significa los que estaban, segmentos que acompañaban, pero bueno, viste, es un acompañamiento restricto a la demanda. Claro. Y por parte de la ciudadanía hay un segmento importante de ese 56% que acompaña ese desafío del presidente, ¿no? José, hay algo, pues, nosotros mencionamos acuerdo, convergencia, que yo qué, con el PRO. ¿Se puede hablar de esto? Porque tenés claramente dividido Macri y Bullrich por un lado con Larreta, que a mí me dicen que si hay acuerdo el larretismo piensa en salir del partido. Pero también entre Macri y Bullrich no es que hay unanimidad de situaciones. Es como también una gran crisis que veo en el PRO. Sí, y ahí un poco yendo también a lo que planteaba Gila, por ahí este conjunto de intersección que se plantea tan espejado, ¿no?, entre el votante de Bullrich y el votante de Milei, por ahí cuando le sumás la palabra Macri, tenés el núcleo duro tradicional del macrismo, que por ahí se espeja, pero hay otro núcleo que estaba enojado un poco con la realidad y tal, que por ahí no es tan espejo, ¿no? Entonces, el cómo juega la pata más de política tradicional, que hoy no la está representando, hoy una Bullrich, cuando la vemos en las entrevistas, cuando charlamos con ella y demás,
está muy libertaria, ¿no? En términos de cómo expone, cuáles son sus políticas, su respaldo a Milei, por más que es un animal político del PRO puro, ¿no? Pero digo, cuando vos llevas esto a un partidismo, a una cuestión más de partido y demás, yo creo que hay demasiados matices que al momento de llevarlos a la práctica, por ahora parece más lejos de una realidad y más cerca de una intención, ¿no? Una puesta en escena para lo que necesita Milei, que en definitiva vos lo habías planteado hace mucho tiempo, Luis, en una entrevista que participamos juntos, donde necesitas sí o sí el Congreso para una república, ¿no? Señora, un placer verlo como siempre, que se repita todos los días. ¿Cuándo lo veo en su programa? El viernes arrancamos a las 22 por la pantalla de La Nación. La mejor de la suerte. Va a ser un recontra excesivo. Viernes a las 22 está el señor José del Río. Le mando un abrazo. Abrazo grandote a todos. Hasta luego. ¿Te sorprendió la afabilidad del encuentro con el Papa, lo que pasó? A mí me parece graciosísimo, ¿no? El tema de los gestos con Milei y la cara con Jorge Macri. O sea, digamos, más obvio no puede ser el Papa con esta cuestión. ¿Te sorprendió lo que pasó? Qué expresivo es el Papa, ¿no? Que aparte claro tiene cómo hacer las cosas, ¿no? Qué expresivo, cómo sabe la fuerza de la imagen, ¿no? Cómo conoce la fuerza de la imagen. Bueno, a ver, yo creo que desde el momento en que decidió recibirlo, no iba a ser una recepción claro. No lo iba a maltratar. No lo iba a maltratar. Tal vez me sorprendió un poco más los ruidos que hubo sobre si el Papa acompaña o no acompaña el plan de gobierno, ¿no? Digamos, ese dime y direte que se armó posterior, que ayer tampoco el presidente terminó de clarificarlo. Mira, escúchalo y ahí lo ve. Así hablaba Milei del Papa. Fue maravillosa. La verdad es que cuando arrancó la reunión lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales... ¿Lo hiciste personalmente? Sí, y también lo había hecho en uno de los debates. Sí. Me pareció que valía la pena hacerlo en persona. ¿Y cómo se lo dijiste, si te acordás? No, le digo, mire, su santidad, el tema es el siguiente. Yo la verdad que antes había algunas cosas que no las entendía. Y cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. Me dijo, ¿quién no cometió errores en su juventud? Dale, listo, ya está. Así lo... Qué momento debe haber sido ese. Digo, para un hombre que claramente cuando lo vio pre-audiencia se le acercó, lo abrazó, se dejó besar. Vos que sos medio judío, cuidalo a este. O sea, más gestualidad no podía el Papa, ¿no? Vos sabés que me quedo con la idea del perdón. Me quedo con la idea del perdón, ¿no? Digamos, en la sociedad argentina cuando está, claro, tensada como está, la reconciliación exige perdón, ¿no? Exige reencontrarnos. Pienso también, viste, la idea de perdón me lleva a otra frase que durante el 2023 fue una de las frases más importantes, que es ¿cuánto duran los enojos en política? ¿No? Una frase de Cristina Fernández de Kirchner. Duran unos pocos meses. Tenés que seguir sobreviviendo, ¿no? Tenés que seguir conviviendo con los otros, tenés que seguir construyendo con los otros. Estamos todos adentro del mismo país. Y me parece que debería ser también algo que el presidente escuche pensando primero pensando en todos los actores del tablero político y en particular con una cantidad de actores que por ahí injustamente incluso son señalados como... me lees el pensamiento. Yo esta mañana se lo decía a Antonio Laje, ¿no? Digamos, el Papa está bien, es un dignatario que cree en la concepción de poner la otra mejilla y etcétera, etcétera, pero le da un ejemplo de decir, pues ya está. Entonces después tras cartón le pones el dedo desde la presidencia a Lali y me parece como que no se condice una cosa con la otra, ¿no? No. Y además, por supuesto, todo el poder del Estado señalando una figura que además es muy importante para la cultura argentina, te guste o no te guste, entiendas esa clase de música o no, digamos, realmente un talento argentino, pero más allá de eso es el poder del Estado señalando una figura, así como no me gusta que lo haga el presidente, tampoco me gustó cuando otros presidentes han señalado actores singulares con nombre y apellido, porque realmente no es Javier Milei, sino el presidente de un Estado, la fuerza de un Estado cayendo sobre una figura.
me parece complicado. Y el tema de la cultura, a su vez, abre todo un, Claro. todo un tema, porque bueno, digo, ¿a qué reducís el Estado? ¿Bala y fideo? ¿No? Digamos, o sea, es como, digo, los razonamientos de si no, son difíciles de sostener para un Estado democrático que busca el progreso, que busca la cultura, que busca la educación, que busca, bueno, me da la impresión de que ahí hay un problema, y por supuesto que hay un problema, porque bueno, el Estado aparece como una máquina de ineficiencia, en palabras del presidente, como una máquina imposible. Entonces, bueno, o como una máquina, o como una estructura de rufianes. Entonces, bueno, o sea, liderás, ¿qué es lo que ambicionás liderar? No, total, ¿No? suscribo, firmo al pie lo que estás diciendo. Placer verte. Un placer. Gracias. Un placer. Pequeñísima pausa.